Una vez que sabemos derivar funciones elementales, vamos a estudiar sus aplicaciones. En primer lugar, vamos a determinar el crecimiento y decrecimiento de una función. Tenemos en color morado una función de partida que es un polinomio de grado 3, x al cubo más 2x cuadrado menos 11x menos 12. Este polinomio de grado 3 crece, llega a un punto donde empieza a decrecer y nuevamente llega a otro punto donde vuelve a crecer. Ya sabemos derivar polinomios. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, la derivada de 2x al cuadrado sería 4x, la derivada de menos 11x sería menos 11 y la derivada de un número, la derivada de menos 12, sería 0. Vamos a ver gráficamente, de manera cualitativa, que si una función crece, la función derivada va a ser positiva, y cuando una función decrece, la función derivada va a ser negativa. ¿Qué significa que la función derivada sea positiva? Pues que la gráfica de la derivada va a estar por encima del eje horizontal. ¿Qué significa que la función derivada sea negativa? Pues que la gráfica de la derivada va a estar por debajo del eje horizontal. Voy a mover este deslizador y conforme lo vaya moviendo va a ir apareciendo poco a poco la gráfica de la función derivada. Fijaros que en ese trazo naranja discontinuo viene la gráfica de la función derivada, justo hasta ahí. ¿Qué ha ocurrido? En el tramo que va desde menos infinito hasta este pico suave, ¿vale? Como si fuese una montaña con un pico redondeado, ¿vale? Desde menos infinito hasta este pico suave, estoy hablando de la variable x, es decir, desde x, desde menos infinito hasta valor de x marcado por este pico suave, la función morada, la función original, es estrictamente creciente, siempre va hacia arriba. Como es estrictamente creciente, el valor de la derivada tiene que ser positiva. Pues bien, la gráfica de la derivada, fijaros, que es esta curva naranja discontinua, la gráfica de la derivada está por encima del eje horizontal. Eso significa derivada positiva, que si la función crece siempre, la gráfica de la derivada está por encima del eje horizontal, por lo tanto es una función positiva. Derivada positiva. ¿Qué ocurre a partir de este pico máximo? Pues que la función morada empieza a caer, empieza a decrecer. Y justo en ese punto, para la variable x, para la abscisa, fijaros que la función derivada va a cortar al eje horizontal y va a empezar a ser negativa. Fijaros. Voy desplazando hacia la derecha, la función derivada va cayendo, 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 cayendo. Y ocurre nuevamente que llegamos a un punto justo aquí, a ver si lo ajusto con aquí sería más o menos, bien. Justo en este punto, ¿qué ocurre? Que en este valor de x, la función morada pasa de caer a subir, es decir, pasa de ser decreciente a ser creciente. Como a partir de este punto la función morada crece, ¿qué va a ocurrir con la gráfica? Que va a pasar de ser negativa la derivada a pasar a ser positiva. Es decir, para x desde menos infinito hasta este pico máximo, la función derivada ha sido positiva. Desde este pico máximo hasta este valle mínimo, valle suave y pico suave, la función morada ha decrecido, por lo tanto la gráfica de la derivada está por debajo del eje horizontal porque es una derivada negativa. Y a partir de este valle, que ha sido un mínimo suave, la gráfica morada va a empezar a crecer. Por lo tanto, la derivada va a ser positiva. Y fijaros que efectivamente la gráfica de la derivada se hace positiva. Es decir, si tengo una función estrictamente creciente en un punto, x sub 0, eso ocurre, o eso implica a la fuerza, que la primera derivada es mayor que 0. Es decir, si una función es estrictamente creciente en un punto, la derivada de la función evaluada en ese punto es positiva. Si una función es estrictamente decreciente en un punto, la derivada de la función evaluada en ese punto es menor que 0. Nosotros ya sabemos calcular derivadas y evaluar la derivada en un punto. Pues bien, si me dan el punto 7, calculo la derivada, sustituyo la derivada x igual a 7, si el valor de la derivada es mayor que 0, la función en ese punto es estrictamente creciente, y si la derivada en ese punto es menor que 0, la función en ese punto es estrictamente decreciente. Estamos hablando de derivada positiva o derivada negativa. ¿Qué ocurre si la derivada vale 0? Fijaros en la gráfica. Justo aquí, donde estoy marcando, y justo aquí a la derecha, la derivada
La gráfica naranja ha cortado el eje horizontal. Eso significa que la función derivada vale 0. En el primer caso, donde la función derivada ha cortado el eje horizontal, coincide con este pico máximo. Y en el segundo caso, donde la función derivada corta el eje horizontal, coincide con este valle mínimo. Podemos decir que siempre que aparece primera derivada igual a 0, significa que nos vamos a encontrar con un pico suave o con un valle suave, es decir, nos vamos a encontrar con este máximo suave o con este mínimo suave. ¿Eso siempre se va a cumplir? Pues vamos a ver un contraejemplo para comprobar que eso no siempre se cumple. Vamos a ello. Tenemos ahora la función de partida x al cubo. La derivada de x al cubo, la tenemos aquí arriba en el recuadro naranja, es 3x al cuadrado. Vamos a proceder de la misma forma que en el caso anterior. Voy a mover este deslizador y la variable x va a venir desde menos infinito y vamos a ver cómo queda la gráfica de la función derivada. Fijaros que esta función morada siempre está creciendo, es estrictamente creciente en todo su dominio. Por lo tanto, si la función es estrictamente creciente en todo su dominio, significa que la derivada siempre va a ser positiva, la derivada siempre va a estar por encima del eje horizontal. Vamos allá. Empiezo a mover el deslizador, en color naranja aparece la función derivada, fijaros que efectivamente esa gráfica naranja está por encima del eje horizontal. Corta el eje horizontal, justo en x igual a 0, pero no lo atraviesa. Es decir, no va ahora la derivada hacia abajo, la derivada no se hace negativa, sino que vuelve a subir y sigue siendo una función positiva. Fijaros que la gráfica de la función derivada siempre está por encima del eje horizontal. Por lo tanto, como siempre está por encima del eje horizontal, derivada positiva, significa que la función es estrictamente creciente. ¿Qué ha ocurrido justo en x igual a 0? En x igual a 0, la función derivada ha cortado el eje, pero no lo ha atravesado. No hemos pasado de derivada positiva a derivada negativa. Hemos tenido a la izquierda de 0 derivada positiva, a la derecha de 0 otra vez derivada positiva. Cuando eso ocurre, fijaros qué ha pasado en la función morada. La función morada aquí en x igual a 0 no tiene ningún máximo, ningún mínimo. ¿Vale? Yo voy subiendo la función morada y aquí no me encuentro ningún pico suave ni ningún valle suave. Me encuentro lo que se conoce un cambio de curvatura, donde la función ha pasado de ser cóncava a ser convexa. Justo aquí, en x igual a 0, no hay ni pico máximo ni valle mínimo. Es lo que se conoce que hay un punto de inflexión, hay un cambio de curvatura. Este contraejemplo nos lleva a la siguiente conclusión en amarillo, que es muy importante. La leemos. Si la derivada en un punto x sub 0 es igual a 0, puede que en ese punto x sub 0 haya un pico o un valle suave o puede que no lo haya. En el ejemplo anterior, las dos veces que la primera derivada nos encontramos con un pico suave o con un valle suave. Pero en este ejemplo, en x al cubo, cuando hemos sustituido x igual a 0 en la función derivada, nos encontramos que la derivada, que es 3x al cuadrado, al sustituirla por 0 la x me sale 0, pero no hay ningún pico ni ningún valle. Es decir, puede ocurrir que si la primera derivada sea igual a 0, que haya pico o valle suave o puede que no lo haya. Va a aparecer lo que se llama una condición necesaria de extremo relativo. La palabra extremo relativo engloba a lo que estamos llamando como pico suave o valle suave, que también se llama máximo relativo. Sobre este concepto volveremos más adelante en vídeo porque es un concepto muy importante. Ahora estamos intentando entenderlo de manera cualitativa. Y esta condición necesaria me dice lo siguiente. Si hay un pico o un valle suave, si hay un máximo relativo o un mínimo relativo, a la fuerza la primera derivada vale 0. Repito, si hay un máximo relativo o un mínimo relativo, a la fuerza en ese punto la primera derivada tiene que ser igual a 0. Pero lo contrario no es cierto. Si la primera derivada es igual a 0, puede que haya un máximo relativo o puede que no lo haya. Puede que haya un mínimo relativo o puede que no lo haya. ¿Por qué se llama condición necesaria? Porque es algo que se tiene que cumplir de forma necesaria. Si la primera derivada nunca se anula, no habrá extremos relativos. Pero si la primera derivada sí se anula, puede que haya extremos relativos o puede que no lo haya.
¿Cómo sabremos si existen extremos relativos? En lo que más adelante veremos cómo aplicar la condición suficiente de extremos relativos. Ahora con este vídeo interesan las siguientes ideas. Si la función es estrictamente creciente, la derivada es positiva. Si la función es estrictamente decreciente, la derivada es negativa. Y si la derivada es igual a 0, puede que sí o puede que no haya extremos relativos. Y con esto tenemos una primera aplicación del concepto de derivada. Un saludo y a seguir trabajando.